tengo anotados algunos temas de los que hablaríamos, pero también un poco esto me ayudará para ver los alumnos, ¿no? Para si hay preguntas concretas, como lo que acabáis de ver, muy concretas, y eso me ayudará un poco también para ver cuál es vuestro interés. Preguntas pueden ser concretas respecto a los protagonistas o el rodaje o lo que sea. ¿Alguien se lanza? Tengo algunas preguntas. Son, como dices, muy específicas. Una de ellas es los movimientos que usaron de frame. Esta decisión, por ejemplo, como que era muy Qué bien que hagas ese tipo de pregunta, porque a las personas tienen documental nunca nos preguntan cosas técnicas, siempre nos preguntan, oye, ¿y qué pasó con este? ¿Qué pasó con lo otro? ¿No? Mientras que un director de ficción, cuando acaba la película, yo creo que excepto en ¿cómo se llama esta película? De Sofía Coppola, de Japón. Los es la única vez que le han preguntado a un director, oye, ¿y al final qué? ¿Se lo hacen o no se lo hacen? Pero claro, en el cine nuestro esa gente sigue. De hecho, hace unos días estuve en Ecuador, porque ahora se han mudado a vivir allá, la hermana de Oscar, la bailarina. Salió a bailar allá en un grupo y se quedó. No está yendo muy bien, pero ella sigue muy bien de años. Y en cambio supe, por ella, que la mujer de Oscar murió. La que tiene la conversación telefónica, la pantalla dividida, ¿no? Bueno, los demás se cosas pero los que no son nada, pero no, me dolió porque la mujer de Oscar era una gran persona. Mira, esto fue una decisión. La mayoría de la gente no ve que hay una grúa. Bueno, una grúa tú la has llamado con otro nombre, ¿no? Sí, con una grúa. Grúa que por sí mismo merecía una película, porque es una grúa inventada por los humanos, que sabéis que inventan cualquier cosa, a partir del motor de un camión soviético. Y entonces, bueno, sabíamos que existía una grúa accesible a un precio aceptable. A pesar de que yo no hago guión, lógicamente cuando ya estamos rodando la segunda parte de la película, 5 años después, hay una serie de planteamientos, o cuando yo sé que voy a rodar, yo no sé en qué estado me voy a encontrar. Sí que sé cosas. Sé lo suficiente para darme cuenta que tengo una película. O al revés, sé lo suficiente para de repente decir, voy a hacer una película. La primera noticia me llegó porque Médicis nos llamó, yo mantenía contacto con ella, para decirnos que se había sacado el bombo, que es la palabra que ella utiliza, que le había tocado la lotería de las visas, que el gobierno americano, para aplacar el tema de los balseros, se comprometió a dar unas cuantas visas para aligerar el tema de la guerra. Sabía que Juan Carlos y Miss Claida no estaban juntos, porque con Juan Carlos hicimos amistad. Sabía que Rafael estaba desaparecido, porque alguna vez nos habían llamado sus familiares, nos habían contactado para ver si teníamos algún contacto en los Estados Unidos para algún mecanismo de búsqueda de una persona desaparecida. Empezaban a llegarnos inputs suficientes como para pensar. Yo cuando había acabado la película, la parte anterior, eso que acaba ya con ellos en Estados Unidos, ilusionados por aquí, ilusionados por allá, Oscar pues ya ha llegado a Estados Unidos, ha llegado todo. Juan Carlos y Miss Claida ya tienen su casita, ya han ido a comprar el coche, pero yo no he utilizado esa imagen, porque imaginaros un documental que acaba con ellos poniendo un pie en Estados Unidos. ¿Qué puedes ponerle para cerrar el ciclo de un documental para la televisión? Era suficiente, tenía fuerza. Después de una aventura de este tipo, llegan finalmente a Estados Unidos llenos de ilusión. Esos puntos suspensivos son válidos para un documental de televisión. Yo, por suerte, lo hacer así, pero nunca hubiera imaginado que 5 años después algo me diría, hay una película.
me están llegando inputs, hay una película. Aún más, lo primero pensé, hay un documental, y luego me di cuenta que ese documental ya tenía que ser para la gran pantalla. El formato original, aunque luego se acabará viendo por televisiones en todo el mundo, el formato es cine, es otra historia, ha de tener otro ritmo, hemos de profundizar de otra forma. Todo eso ya lo sabía, y sabía que mi película se iba a estructurar con todo el material. Fijaros que está como, la puedes dividir en dos. La primera parte, el director, el equipo de rodaje, está viviendo la aventura al mismo tiempo que la viven ellos. De esta forma, ustedes, en tanto que espectadores, tienen el gustazo, como en cualquier película de ficción, de estar viviendo la aventura al mismo tiempo que los protagonistas la viven. Pero ya sabía que en la segunda parte, yo incluso me había planteado, bueno, con todo el material rodado anteriormente, esa será la película, y como mucho luego la segunda parte serán como 15 minutos, casi como esos roles que se aparecen al final de las películas. Juan Carlos, 5 años después, sigue trabajando, no sé qué. Era un poco como el planteamiento, que en definitiva es lo que es. 5 años después es qué se ha hecho de ellos. Pero dura 40 y pico minutos, o sea, esa segunda parte hay otra técnica, porque no podía ser otra. Ahí ya es, bueno, nos los encontramos, y a medida que nos los vamos encontrando, vamos a filmar el máximo que sirva para entender cómo les va, qué pasa por sus cabezas, valió o no valió la pena. Pero ya no les interesan tanto sus acciones, porque sus acciones ya no van a ninguna parte, van simplemente a ilustrar ese texto en pantalla del cual no hay, pero que sería eso. Y voy a aprovechar para entrevistarles ahora, en el presente, para que con su voz yo pueda ilustrar lo que os he dicho antes, que cuando me encontré con estos personajes, que yo no sabía que serían para una película, ¿cómo lo desarrollo? Porque yo no tenía apenas material. Bueno, pues la suma de esos planos que tenía, más su voz, y solo su voz narrándose, su voz que no diera ninguna pista, no hay narración tipo, yo ahora aquí sentado con una barrigota en la ciudad de Nueva York les explico que hace 9 años, no, eso no me sirve. Tenía que ser un tipo de texto que no te diera ese tipo de pista, porque estás adelantando el final. Bueno, pues cuando viajamos 5 años después, la idea va a ser, vamos a ir filmando uno a uno. Y sí que yo ya podía intuir que ya que Médicis se había sacado la lotería, ella sería el último personaje. Fijaros que en la primera parte los hago caminar en paralelo. Intenté en un primer montaje que no fuera tanto en paralelo. Perdón, al principio no es en paralelo, vas viendo uno, vas viendo otro, vas viendo otro. Hicimos una prueba con David Truedo, un director de cine y guionista español. Lo incorporé en esa parte del proyecto porque yo nunca había hecho una película. O sea, no había hecho una cosa tan larga. Y yo quería que él, que no conocía a los personajes ni nada, me ayudara a ver si quedaban bien definidos los personajes. Me dio una pista interesante. Pero en un momento dado, cuando yo vi el montaje que habéis visto, él dijo, ¿y si en lugar de que vaya saliendo primero uno, luego el otro, vamos a ver si... Y él me pidió durante 2 o 3 días ser él, que no estuvo en la sala de montaje, hacer un montaje él de esa primera parte. Yo ya le dije, no te va a funcionar. Lo intentó, pero mezclándoles, ninguno de los personajes acababa de estar fijado del todo, ¿no? Por eso que os he dicho antes, porque nosotros llegábamos allá y filmamos lo que pudimos filmar. A mí ya me hubiera gustado que le quedara claro a todo el mundo que Oscar, que es ese que va alejando mujeres y que abandona a sus mujeres, me hubiera encantado que el espectador entendiera que él era un poco como el caprichillo de las mujeres de su barrio, el niño mimado de sus primas, el favorito de su mamá. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia. Cuando luego llega a los Estados Unidos, si os dais cuenta, él va saltando de una mujer en otra, que no deja de ser que él va buscando todas esas mujeres que ha dejado atrás. Eso ya es una cosa psicológica, pero es así. Hasta tal punto que un consejo de David Trueba, cuando vio el montaje final, David Trueba viajó con nosotros 5 años después, con algunos de los personajes. A mí me servía para que les hiciera la entrevista a ellos y que ellos nos narraran lo que pasó años atrás.
porque a mí no me lo hubieran explicado bien, porque yo estaba con ellos. Sería solamente por esto necesitaba una persona, porque ¿quién mejor que David Trueba que me va a echar una mano en el guión? Y David Trueba, por ejemplo, me advirtió, me dice, cuidadito con Oscar, con el personaje de Oscar, que es un personaje que le va a llegar como muy negativo al espectador. Y nosotros, no es que estuviéramos de acuerdo pues, en que no le telefoné a su esposa, a que no haya recuperado a su niña, a que salte de una mujer a otra, que en definitiva se está aprovechando de todas ellas, no sé si os queda claro, pero eso sí. Eso es muy negativo. Fijaros si es negativo, que cuando presenté la película en Miami, en cada país las reacciones de la gente son distintas. Por ejemplo, en Cuba, esa definición de lo que es capitalismo, que le hace el primo de Oscar cuando le dice. En Cuba nadie se rió, porque toda la vida les han enseñado que capitalismo es en Nueva York. Risas y aplausos. Les pareció una definición excelente la que le hace taxista. Y en Miami, os fijáis 5 años después que la mujer de Oscar, que ha muerto ahora, hay un momento en que dice, bueno, de Oscarito no sabemos nada, ¿no? A su hija no le escribe, yo me casé de nuevo. ¡Wow! Todas las mujeres de la sala de cine de Miami aplaudiendo, ¿no? Era como la venganza de una telenovela. Pero es lo... Pues nosotros, si hubiéramos podido darle al espectador más pistas de quién era Oscar y toda esa cosa psicológica de lo que está quedando atrás, a lo mejor no le hubieran visto tan negativo. Y nosotros, primero, no éramos quienes para juzgar, pero acabas juzgando y dando una serie de pistas que no deja de ser tu forma honesta, subjetiva. Tú crees que objetiva, pero bueno, siempre influye lo que a ti te parece que es correcto o no correcto, no influye en todo el mundo. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos una escena rodada con Oscar y la pusimos. Una escena en la que él nos enseñaba el vídeo, porque Oscar, aparte de las mujeres que habéis visto, sé que llegó a casar con otra. Y cuando nos enseñó el vídeo de su boda, de verdad yo no he visto una mujer con más vigor. Y bueno, era evidente que andaba detrás del dinero de él. Era evidente, lo siento, a lo mejor soy una machista lo que he dicho. A mí me pareció, y a todo el equipo moralmente nos pareció que eso era ya, bueno, como el resto de las bodas o de las parejas que tenía, eran aprovecharse, no sentirse solo. Pero eso es muy comprensible, porque yo lo he vivido, pues he conocido a inmigrantes en España que al cabo de poco tiempo de llegar, pues se han enamorado de alguien que yo pensaba, me extraña que te hayas enamorado de esa mujer. Yo pensaba, un amigo senegalés de Centroáfrica que vino a Barcelona, yo hice un reportaje con él nada más llegar, y al cabo de pocos meses me dijo que tenía una novia, de hecho tuvo una hija con esa novia, y yo veía a su novia y pensaba, este amigo mío cree que está mal, pero no lo está. Simplemente le dieron calor de hogar y él lo confundió. O sea, yo por la experiencia de cada uno de nosotros, tú cuando vas robando vas amoldando tus propias experiencias y vas llegando a conclusiones. La conclusión de que Oscar, de que no podía ponerse mal, ya me parecía excesivamente negativo porque no lo podíamos compensar, porque nosotros sí que teníamos por él un respeto, primero un respeto, segundo una comprensión que no se la podíamos dar al espectador. Entonces no estábamos siendo correctos. Tú, guionista de ficción, quieres que pase esto, quieres incluso que se case con la mujer más bigotuda de su barrio. Si lo quieres hacer, hazlo, pero si no quieres que sea excesivamente malo y que comprendan ese paso que ha dado, necesitas dibujar cositas que yo no tengo. Entonces ahí, al llegar 5 años después, hay cosas que yo ya sé de ellos. ¿Y cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo lo vamos a filmar? ¿Cómo lo vamos a editar? Hay una parte en la que yo me siento muy orgulloso, de la cual hablaremos luego, que creo que fue una interesante manera de esa información que captamos 5 años después, ¿en qué orden? Imaginad que era un texto escrito. ¿En qué orden lo diríamos? Pepito sigue trabajando en esto. Se añora no sé qué, no sé qué, no sé cuántos y no sé qué. Esa es la explicación que darías. Pero bueno, si has acostumbrado al espectador a que en la primera parte el espectador y ellos vamos con la lengua afuera
haciendo la balsa, saliendo al mar, intentando tal, siempre es un camino hacia adelante. ¿Cómo hacemos para que la segunda parte no pare? Aunque sea otro ritmo y otra forma de filmar y de explicar, hemos de conseguir que también le pongamos la zanahoria, ¿no?, al conejo, ¿lo ves? Le pongamos una zanahoria que haga que el espectador quiera ver la escena siguiente. Algo tiene que caminar y no de repente que la segunda parte sea puro informe. Ahí hubo un ejercicio que yo no había hecho nunca, interesante. A medida que íbamos rodando, yo pensaba, está claro que encontramos a Rafael. La utilización de la grúa, hay una con Oscar, que es la primera imagen después de 5 años después, que podría responder a la misma motivación. Han pasado 5 años. Yo no quiero empezar, sí, hombre, una panorámica, un traveling por las calles de La Habana, igual hubiera funcionado, pero teníamos la posibilidad de utilizar la grúa sin que el espectador se diera cuenta excesivamente, y que en cambio algo en su cuerpo y en su mente fuera, venga, vamos a por otra cosa. Pero a medida que yo iba rodando uno tras otro, yo, por ejemplo, cuando encontramos a Rafael, como uno que hemos encontrado, que lo está buscando la familia, su secuencia estaba muy claro que acababa con él gritando aleluya en una iglesia. Y el espectador le abandona en el culo del mundo, habiendo perdido prácticamente una pierna, con la cabeza para allá y gritando aleluya. Ya sabes que ya no lo vas a ver nunca más en tu vida. Y me consta que el espectador necesita respirar a partir de ahí. Tú no puedes entrar con el siguiente personaje solo con un fundido negro. Entonces, que el siguiente personaje, incluso, fijaros que la grúa tiene el defecto de que sí que entiendes que estás en otro país, o que has saltado otro personaje, pero que tardas un poquito en darte cuenta de quién es el personaje. Ese espacio de tiempo me parece muy necesario. ¿Es en relación a la que hablas cuando saltas, porque hay un uso de grúa donde están haciendo como gimnasia? Sí. ¿Esa es la que estás hablando? Esa es la primera vez después de 5 años después. Claro, esa me llamó mucho Esa es la atención justo por eso, porque cuando la vi, es más, pensé que podría haber sido un lugar en Nueva York, sí. O sea, un sitio perfecto. Y También había esa intención, que te lo encuentres de repente, ¿no? Sí. Que 5 años después podría haber sido cualquier lugar. La información de ahí me interesa que te llegue muy poco a poco, que la descubras tú. La otra vez es cuando saltamos de Rafael gritando aleluya a Médicis, que se ve una panorámica de lugar La Habana, y de repente ella está en la peluquería y le están cortando el pelo, y luego nos explica que le ha tocado la lotería. Y hay otra, la hermana de Rafael caminando por una callecita de La Habana, entrando en su casa, y ese está más currado. Ese sí que a lo mejor le puede hacer daño a un estudiante de cine por considerar que es excesivo, pero yo sé que funciona para el espectador medio. El corte de lo que se presentó como 1 hora, ¿qué tan parecido es a la primera parte de la película? Bueno, la primera parte de la película, cuando fue un reportaje televisivo, el primer reportaje mío, que rodé, que lo edité 20 y pico días después del éxodo de todo el mundo, acababa con Médicis cuando fracasa. De hecho, esas imágenes no las rodé yo ya estaba rodando. Yo ya había llegado a Barcelona para editar, y el ayudante mío de cámara, Camilo Whitmayer, que era cubano, nos llama diciendo, ¿sabes qué pasó? Médicis se regresó, se devolvió, tuvo que devolverse. ¡Wow! Puedes ir allá, consíguete una cámara, por favor, envíanos, sabemos de alguien que está regresando, o vete al aeropuerto, es alguien que acepta la semana. Porque era impresionante el hecho de que ella, que fracasa, está ahí recogiendo el por spam. Y hombre, nosotros lo habíamos rodado mejor, estaba tan pésimamente rodado que incluso hasta era más triste, pero esto no era voluntario, ¿no? Ahí estaba mi voz, ¿no? Ese reportaje se llamó Aventuras sin final, que hasta es premonitorio, porque joder, para ellos no tenía final, pero para mí, imagínate, ¿no? La segunda vez fue cuando conseguimos permiso para ir a Guantánamo.
En la película, en cambio, habéis visto que yo mezclo por esa cosa de personaje, Guantánamo ya te ha aparecido. Y el tercer reportaje, que es el que ya se llamaba Balseros, ya no tenía 12, ¿no? O sí tenía 12, sí tenía 12. Por eso, la cuarta vez, que es cuando ya hago la película, me encuentro con el problema de que, hombre, una palabra vale más que imágenes. Y yo ¿cómo puedo decir eso? Necesito que lo digan, pues que lo digan ellos. Y de paso, hago del vicio virtud. El hecho de que ellos se narren, sumada su voz a las pocas imágenes que tengo, ya te estoy dando ciertas pistas por la chulería de uno al contarlo, por la sencillez del otro, te van dando pequeñas pistas. Tenía varias preguntas, pero no sé si hay más que preguntar. La segunda pregunta, y de hecho no era en este orden, pero más o menos lo acaban de explicar, es la motivación hacia una película. Por lo que entiendo es que tenías gran parte de la historia y mantenías contacto con alguno de ellos y te dio interés de seguir. Vale. La motivación de empezar, esto antes ya lo he dicho, ¿no? Lo que nos mueve a un periodista, a un reportero, primero con su salario, si tiene un salario, ¿no? Segundo, ir al lugar donde está pasando algo. Y esa sería la primera motivación. Pero yo a lo mejor ese mismo año, fue un año de locura. Creo que estuve en 5, 6, 7 lugares donde pasaban muchísimas cosas, pero el tiempo dedicado al primer reportaje fue un mes. Entre que viajamos a Cuba, filmamos, regresamos y ahí se acabó. Y a otra cosa mariposa, pues no sé si el mes siguiente estábamos en nuestro país. Ahí había una motivación propia del reportero. Las siguientes veces fue un poco lo mismo. Oye, fíjate, Guantánamo, tal. Oye, vamos a intentar hacer permiso, pues ¿qué tal si utilizamos los mismos personajes? Vamos a intentar conseguir sus nombres y tal vez no si lo sabíamos, podríamos tener más tiempo de probar. Pero cuando yo creo que ahí está la gran diferencia entre el reportaje, digamos la nota, y el cine. Fijaros que yo en la primera parte os he hablado de os he dado muchísimas explicaciones políticas de cuál era el ambiente en su momento, ¿no? De por qué aquí bueno, entiendes que sí, que Clinton, que tal y que cual, pero no se explica toda esta historia de que si los norteamericanos no devuelven los aviones. ¿Por qué? Porque el cine documental tiene que, ¿cómo os lo diré? Cualquier nota, cualquier reportaje está situado en un lugar en la geografía y en un espacio del tiempo, no sé cómo se dice, pero es local. Pensar cualquier película de ficción o cualquier documental o cualquier novela siempre es local. Nos hemos acostumbrado a que parece que las películas rodadas en Estados Unidos no son locales, sino que son universales, pero son locales también, ¿no? Entonces, esto hace un montón de años, en los primeros documentales, los primeros reportajes, era una cosa clarísimamente local. O sea, no tenía sentido. Si hubiera equivocado un periodista, si en lugar de irse a Cuba, se va a la isla de al lado, porque donde estaba pasando la noticia era Cuba. Y en ese momento tan concreto. Y sí que los periodistas, como os he dicho, excepto algunos que por su ideología seguían insistiendo que ellos huían de las garras del comunismo, la mayoría de la gente se dio cuenta que era un éxodo económico, como el 90% de los éxodos de las emigraciones forzosas que se están dando en el mundo a día de hoy. Eso es el periodismo puro y duro. Si tú lo quieres llevar al cine, y vuelvo a pensar en cualquier película de ficción, una buena película de ficción igualmente será local y pasará en tal pueblecito de Oklahoma hace 24 años. Pero esa buena película, a partir de esa cosa concreta y local, está explicando un tema universal. Y parece ser, de hecho tengo un libro que ha salido ahora, se llama La semilla inmortal, los argumentos universales en el cine, que intenta demostrar que de todas las películas que se han hecho en el mundo, acaban tocando 10, como mucho 15, de los temas universales, clásicos incluso de la literatura clásica.
la libertad, la soledad, el amor, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre acaban consistiendo sus argumentos en alguien que quiere conseguir algo. Librarse de los malos, conseguir a la chica, dejar la bebida, siempre, y que los argumentos se van repitiendo, Pero algunos consiguen que, a pesar de todo, eso sea muy bueno. Será muy bueno si consigue dar el salto al tema universal. Cuando nosotros, el camarógrafo, él firma como codirector porque un poco la tradición del reportaje que hacíamos en mi programa, que el periodista y el camarógrafo firmaban juntos. Aunque el camarógrafo no estaba en la sala de montaje, era como un reparto de medallas. Cuando yo decidí hacer la película, yo quise seguir haciéndola con él. Entonces, pues le dije, vamos a dirigir, vamos a hacer esa película. Pero diría que el trabajo duro, el de los productores, el de comerse el coco, el de no dormir y el de tomar decisiones de guión es más. Bueno, un día yo le digo, Pep, se llama Pep, me ha llamado Médicis que no sé qué, tal, que se sacó la lotería. Ah, qué fuerte, qué impresionante, tal. Okay. Y igual al cabo de unos días yo empiezo a comerme el coco diciendo, no sé, visita, no sé qué, llamo a uno, llamo al otro, y cuando me doy cuenta que uno, si los 7 o 6 o 8, no sé la cantidad, ¿no?, de todos ellos estuvieran de directores de banco 5 años después, a lo mejor sí que hay una película casi cómica, pero si todos se convirtieron en directores de banco. Si los 8 estuvieran vendiendo crack, no hay película. ¿Por qué? Porque nosotros somos periodistas. Entonces, mi conclusión al cabo de los años, viendo la evolución de los emigrantes, es que para la mayoría de ellos, haya triunfos o no haya triunfos, lo que es cierto es que se han subido a un caballo salvaje, que es la emigración forzosa, y que ellos con su fuerza de voluntad y a golpe de suerte podrán dirigir un poquito la rienda por aquí, la rienda por allá, pero en definitiva están subidos a un caballo salvaje. Yo creo que fue también, ya esa idea ya nos fue revenido cuando vimos que Rafael, 5 años atrás, posiblemente ya habíamos hablado, porque el Rafael primero fue a Miami, pero el tío suyo era un coñazo, y él decidió que se iba a Nebraska, porque en Nebraska había oportunidad de trabajo. Y en Nebraska, como él no hablaba inglés, el único lugar donde podía ligar, se dice aquí, enamorar a mujeres y hablar castellano, era una iglesia evangélica de salvadoreños en la capital de Nebraska. Y él, como tomaba un poco de piano, pues entró en el órgano de la iglesia evangélica. Y de vez en cuando tenía un lío con una mujer. Y de ahí él entró en la cosa de la iglesia. Y yo supongo que ya 5 años atrás yo ya había guardado un poco ese concepto de decir, es increíble, este Rafael que hemos conocido, pobre desgraciado de este barrio, que come estas comidas, que escucha estas músicas, ¿qué coño hace en Hastings, Nebraska, tocando el órgano, ¿no? O sea, esta sensación de que su futuro no estaba en sus manos, quizá ya estaba por ahí dando vueltas, ¿no? Cuando 5 años después empezamos a ver que, como he dicho antes, que la suma de todos ellos nos está dando un resultado final que nos parece moral por nuestra parte, explicar eso. Es la realidad, pero insisto, si hubieran sido los 7 hiperfracasados, luego es posible que todos digamos que los 7 están fracasados. Y hay quien sostiene que, por ejemplo, Guillermo, que teóricamente es el trabajador del mes, y su niña tal, su niña cual, hay quien lo ve como un fracasado. Yo dejo la puerta abierta que lo vean así. De hecho, su mujer dice, a mí me gustaba más cuando tenía barba. Hay como un pequeño guiño ahí a decir, ¿dónde estaba el tipo aquel que sacaba la barca con el nombre de su hija? Ha entrado en una sociedad, la nuestra, para no criticar a Estados Unidos, en la que nos vamos todos volviendo más comedidos, ¿no? Juan Carlos quizás sería más fácil pensar en una persona que ha acertado, porque sabe que sigue trabajando ahí con los neumáticos y que tal y que cual, por lo menos está enviando dinero a su familia, que era su propósito. En ese sentido ha triunfado, porque ese era su propósito.
Bueno, pues yo creo que este es el momento en que nosotros decimos, lo que tenemos ahora va mucho más allá de lo local. Y os puedo decir que esta película se sigue viendo en televisiones, la sigue pasando. Ah, qué bien, que una cosa rodada puntualmente y en su origen era periodismo, que se pueda seguir viendo, y ya no digamos en festivales. Y en festivales me ha sucedido a mí, en Copenhague, por ejemplo, pues que entre el público había gente de Nigeria, emigrada a Dinamarca, y que a la salida me dicen, usted ha reflejado lo que nosotros sentimos. ¿Qué quiere decir? Que al tener un tema universal entre las manos, hemos podido superar lo que simplemente era una noticia puntual y local. Y yo creo que en eso está la principal diferencia entre el reportaje puro y duro y un documental, ya no digamos película documental, que tiene que ir muchísimo más allá, entre otras cosas porque te lo va a agradecer tu productor. O sea, que lo tuyo no se consuma horas, minutos después de que acabes el montaje. Que aquello tenga vida propia, que pueda ir a festivales, que le va a dar beneficio al productor. ¿Tú veías ese potencial de la historia antes de supongo? Yo decirte, a mí no me dio ningún miedo. Cuando yo le dije al camarógrafo vamos a hacer una película, para mí era, aunque fuera mi primera película, yo creo que he vivido con mucho más miedo las siguientes. No porque esta estuviera mezclada, sino porque en aquellos momentos yo quizá no conocía las dificultades propias. Por ejemplo, no había caído en esa dificultad con la que me encontré en un momento dado, de que ya me han dicho que sí, ya me han llegado subvenciones, esto ya no tiene marcha atrás, y yo viendo el material que tenía anterior, me daba cuenta de que a ver si nos espabilamos bien, porque no tenemos material bueno de ellos antes casi de poner un pie en el árbol. Y ahí, a lo mejor si lo hubiera visto, me hubiera echado atrás. Nosotros nos lanzamos con toda la valentía del mundo, disfrutamos como leones. No os podéis imaginar lo fácil que nos resultó esta primera película, lo bien que nos sentimos. Dificultades en la sala de montaje, no muy claro. El productor no había hecho nunca cine documental, y cuando habían calculado el presupuesto habían puesto en la sala de montaje mes y medio. El cine de ficción sí que es mes y medio. ¿Por qué? Porque hay un guión previo. Y todo como mucho puedes decir, mira, prueba la toma 1, pero yo te tengo apuntado que la 2 es mejor. Nosotros, yo las películas las hago realmente en la sala de montaje, y esas decisiones que vas tomando durante el rodaje. Un mes y medio, ya podríamos haber hablado 5 minutos. ¿Por qué? Porque habíamos llegado hasta 15, pero nos dábamos cuenta que no funcionaba. Y yo entonces ahí sí tuve, incluso recuerdo un ataque de ansiedad. De vaya congelada que nos vamos a dar. Y luego todo empezó a rodar. ¿Cuánto duró el montaje? 3 meses, 4. Pero luego hay una postproducción de audio muy fuerte. Pensad que no viajábamos nunca con técnico de sonido. A veces éramos el camarógrafo y yo. Y hay todo un diseño que, bueno, hay una escena cuando está Guillermo a punto de llegar a Estados Unidos, que pasa un avión en la sala de cine, tú estás oyendo el avión atrás. Es un surround excelente, ¿no? Mi pregunta que iba ligada con esta era, ¿qué te motiva a poner algo en pantalla como cineasta? Yo soy director de fotografía, trabajo mayormente en Europa y Sudamérica, comercialmente. A veces me han propuesto rodar documentales o cosas muy sociales, y lo veo en algunos casos, en muchos casos, como opiniones personales. Para mí no es ético poner en pantalla. Entonces mi pregunta iba más bien a ¿cómo lo ves tú? ¿Son tus opiniones? ¿Son tus opiniones o es algo más bien que se va dando generalmente en el cine? No, a mí no me importa que haya otros directores documentales que en un momento dado se planteen hacer una cosa muy en primera persona, muy una visión suya del mundo, casi, por decir una palabra en castellano que es muy fea,
lo voy a decir porque es lo que existe que nos utilizamos, una paja mental. Hay quien hace cine documental que es paja mental. ¿Por qué no? Es una especie de ensayo creativo donde yo voy a hacer esto, lo otro. Tú tienes tu dinero, lo haces, y si a la gente le interesa tu punto de vista y tu forma creativa, yo no lo veo mal. Sí veo mal que con dinero público. Bueno, también esto sería discutible, porque con dinero público a veces se puede subvencionar un arte totalmente minoritario y personalizado, pero si hablamos de periodismo habría que ir con más cuidado, ¿no? Si el dinero público tiene que ir a trasladar las ideas de una sola persona. Yo creo que nosotros, los periodistas, todavía, incluso haciendo cine documental, todavía tenemos que malgastar nuestras energías, nuestra creatividad y el dinero de los otros para explicar cosas obvias. ¿Qué se explica aquí? Se explica aquí algo que a lo mejor es obvio, pero que hasta que no lo ves, no lo tienes. Pues, como os he dicho, ¿qué me motivó a hacerlo? Cuando me di cuenta que lo que yo tenía ya no era una cosa puntual, era poder explicar lo salvaje que puede llegar a ser, lo duro que puede llegar a ser, lo mucho que tú inviertes a la hora de dar el salto de la infancia. Eso me parece un tema universal, desgraciadamente, porque se está dando hoy y se seguirá dando. ¿Qué me motivó? Yo vi que ahí había algo que tenía la posibilidad de explicarlo y que ya tenía la mitad de los límites de la cesta hechos. Me gustaría, a veces y he pensado, bueno, si algún día yo tuviera dinero, haré una película documental que será mi paja mental. Pero cuando llega el momento que planteas, bueno, tantos meses de mi vida, dinero de los otros, un mundo que se cae a pedazos, entonces tienes dudas de si tú vas a dedicarte a hacer algo egoísta, aunque también esto lo es, porque yo me ha dado un nombre y más o menos dinero, una vez he cobrado algo, ¿no? Pero por lo menos que haya un fruto colectivo. No sé si con esto te contesto. Sí, pero no. Sí, es decir, sí, pero la pregunta sí, como dices, aparte de ser egoísta, para mí el género documental básicamente se construye en la marcha. Entonces, tener un guión determinado algo así es un poco, como dice la referencia, claro, que es un reportaje real, que no estás cambiando las historias, no estás quitando la información necesaria para que sea auténtico. Que si un documental se cambia tanto para ser el punto de vista del cineasta, no es real. A veces no solo el punto de vista, sino que a veces varía la realidad para que desarrolla. Nosotros en el programa, no sé si estabas aquí cuando hemos empezado, yo lo veo como un programa de reportajes. Nosotros teníamos escrita una frase, pero que evidentemente era en broma, pero que igual la leímos en no sé dónde y alguien, como en todas las oficinas, recortan cosas y las enganchan en la pared. Teníamos una frase que era: no permitas que la realidad te impida hacer un buen reportaje. Evidentemente esto es es lo anti. ¿Perdón? Espera. O sea, esto era, teníamos esa frase puesta, pues porque para nosotros lo primero es la verdad. Y ahora en el cine documental están sucediendo cosas que, bueno, que yo me imagino que en su momento se tendrá que poner un poquito de orden, ¿no? O algunos festivales importantes tendrán que decidir si esto lo aceptan como documental o no lo aceptan como documental. Porque tú puedes manipular un poquito de la realidad si lo esencial o lo moralmente esencial es lo correcto. Yo no tengo el problema de poner una grúa, porque creo que eso ayuda al resultado final y no estoy cambiando nada de la realidad. Evidentemente en esa casa, en ese callejón no había una grúa, pero tampoco había una cámara normalmente. Pero más allá de esto están pasando cosas que yo personalmente tengo mis dudas. ¿Podrías desarrollar sobre eso? Bueno, antes daba un ejemplo. Hace poco en España vi una película documental que a mí me consta que la directora, joven, ella lo que acabará haciendo el día de mañana será cine de ficción. Pero la primera película que ha hecho
cuando se acaba de licenciar el SCAP, la Escuela Superior de Cine de Cataluña. La película se llama La Plaga y ha sido un súper éxito. Bueno, por lo menos en Cataluña ha ganado el premio Gaudí, que es como el Goya en Cataluña, el premio Gaudí a la mejor película. Ahí ella la presentó como mejor película, cosa que no me parece mal. También esa película de Michael Moore, que os he dicho que para mí es la única que contiene algo de cine, ganó en su momento Cannes, que fue un poco ridículo. ¿Por qué ganó? Ganó porque era un momento en que los europeos estábamos como locos para que en Estados Unidos saliera alguien cagándose en puta. Y entonces llega Cannes y toda la intelectualidad europea y va a Michael Moore y hace una película que es muy poco cinematográfica, porque es su voz que te está diciendo, has de pensar esto, estos son los buenos, estos son los malos. Bueno, yo pienso que es bueno para el cine documental que ganara esta película, porque es un poco decir, bueno, pues, debe ser el no va más del cine documental, porque ya está ganado en Cannes. Yo creo que tenía una connotación política. Bueno, lo que hace esta chica en La Plaga es que la película la presenta en Cannes, en los Goya, no como película documental, sino como mejor película de ficción. Y la prueba que algo raro sucedía es que para el Gaudí, ella ganó el Gaudí a la mejor película. En el Goya está presentada como mejor película de ficción, incluso dos de sus protagonistas están nominados a mejores actores. Algo ahí está, es extraño, hay que estudiar qué está pasando aquí. A mí no me parece nada mal que se utilicen elementos de ficción, incluso reproducción, de recreación, dentro de una película de documental. Lo importante es que el espectador siempre tenga muy claro qué es ficción y qué no es ficción. A partir de ahí me parece muy bien, pero el espectador tiene que saber. Entonces, en este sentido yo creo que, hombre, hay una película que no sé yo que diga quién es, qué película es hiper famosa, de cine documental español, hiper famosa, pero ninguno de nosotros va a ser el primero que lo va a decir. Nadie quiere lanzar la primera piedra, que puede sonar a envidias. Pero hay una película muy famosa de cine documental que uno de los protagonistas es un actor. A mí no me importa si en un momento acabada la película el director va y te dice, tal personaje era un actor que yo he utilizado para que esté dentro de esta comunidad y que sirva para tirar de la lengua a la gente. Que podrá gustar o no el mecanismo, pero el espectador lo sabe. ¿Vosotros os imagináis que yo ahora dijera que Miss Claira era una actriz? Automáticamente, bueno, de entrada me quitan la nominación a los Oscars. Automático. O sea, en Estados Unidos sí están haciendo en este sentido las cosas bien. Están marcando muy claro qué es. Esta película de La Plaga, y no lo digo contra la directora, porque igual fue su productor el que decidió, la presento aquí como mejor película documental y la presento allá como ficción. Por eso he dicho que ella lo que quiere, estoy seguro, y lo hará muy bien, es hacer ficción. Es una película en la que los protagonistas son los propios personajes reales, que lo que ella les hace hacer lo mismo que hicieron cuando sucedió lo que sucedió. Pero eso hace 30 años en la televisión se llamaba docudrama, y en España hubo un programa que se llamaba Vivir cada día, que fue precisamente una excelente escuela de directores de cine de ficción. Pero ahí están actuando todos, por más que sean los verdaderos protagonistas y por más que más o menos lo que se dicen entre ellos podría parecerse a lo que se dijeron en su momento, yo creo que es ficción. ¿Qué diferencia hay? Porque hay películas de ficción con actorazos que también están basándose en hechos reales. O sea, esa cosa que para mí es tan evidente, pues está un poquito por discutirse. Volviendo un poco a la película, tenía lo miraba y justamente un personaje que se llama la esposa de Miss Claire. La esposa. Claro, 5 años después está en un negocio muy ilícito, ¿no? ¿Cómo la convenciste? Porque evidentemente la estás exponiendo a una cosa ilícita que incluso
hay una parte del documental que dice, bueno, si tú estás en este ilícito... Ah, es su hermana. Y yo le hago la pregunta, ¿te importa que te filmemos? Pero a este personaje, ¿cómo le convenciste que hablara sobre esto? Porque claro, no sé hasta qué punto Está bien. como director... No, te entiendo. Claro, director... Porque esto lo vamos a contar. Mira, cuando HBO compró la película, a mí me hicieron viajar a Nueva York. Bueno, para nosotros fue un bombazo, ¿no? Porque la película hasta entonces, pues, así que había ganado el Festival de Miami, también había ganado el Festival de La Habana. Eso es importante que lo sepáis, porque creo que eso fue lo que hizo que empezara todo el mundo a prestarle atención, ¿no? Tocando un tema de este tipo, ganar en los dos polos del conflicto, algo había en la película, ¿no? HBO, Sundance la selección, y HBO nos llama que la quiere comprar. La han visto en un festival y la quieren comprar. Quieren hablar conmigo. Hay dos cosas que me quieren decir. Una, si puedo alargar un poquito en el montaje, las dos personas que para el tipo de HBO él veía como negros, a dos. Oscar para mí es claramente negro. Rafael, el que está en la iglesia evangélica, no le llamaría negro, bueno, yo qué sé, gato, indiesito, no sé, nos podemos inventar mil nombres que utilizan por la zona del Caribe, ¿no? Pero tenían razón, que para una pantalla pequeña, pensando, cuando ellos la pasarían en HBO, y teniendo en cuenta que aunque luego HBO Latino también la ha pasado, ellos la querían para HBO en inglés. Claro, ellos perdían un poco el matiz del idioma. Eso que yo os he dicho que dificultaba mi película, que tener un material de ellos rodado sin saber que había una película, yo les sumaba su voz en el presente y eso te empezaba a dar pistas. Claro, te da pistas si entiendes bien el castellano, porque hay matices de nivel cultural, etc. Entonces HBO me pidió si podía alargar, lo que sé, 20 segundos en uno, 20 segundos en el otro. No más. Entonces incluso enviaron un realizador de HBO a Barcelona, al Cuerpo del Rey, y lo tuvimos allá, y fue un placer, y por qué no, o sea, la gente se mueve ahí con gran presupuesto, ¿no? Y con seriedad y profesionalidad. La otra cosa es que me preguntaron si yo podía demostrar, no estoy dudando de mí, como tú tampoco estás hablando de mí, pero por si en el futuro había alguna denuncia por parte de Miss Clyda, si yo podía demostrar que ella era consciente de que le estaba filmando. Te diré, tu pregunta es moralmente más correcta. Tú no me estás diciendo solamente si era consciente, sino si yo era consciente de que esto la podía perjudicar. HBO, la película ya está hecha, la quieren comprar, lo que querían saber es si les puede caer impuro el día de mañana. Por suerte hay una secuencia, que la tenemos rodada, en la que ella estamos filmándole por su casa, por su zona, y claro, hay una cámara y se le acerca a una vecina y le dice: Miss Clyda, ¿qué pasa? ¿Eres la estrella? ¿Qué pasa con que te están filmando? Y no, nada, son gente que conocí en Cuba y luego en la base naval de Guantánamo, que me están haciendo una película sobre mí. Les enseñó esto y solucionó. En el caso de Miss Clyda, con ella yo le dije: Miss Clyda, tú estás vendiendo crack. Uno, no quedará claro. Eso ya, Miss Clyda podía incluso hasta ni plantearse. Pero nosotros sí, Miss Clyda podía estar ya subida en un grado de no tocar la realidad. Hablamos con un abogado, todo está, pues, si os fijáis, lo que ella dice es: esta casa que vais a ver, esto aquí vivíamos tal, cuando yo llegué me puse a vender droga. En el pasado, la cosa está en el pasado. No me importa que el espectador entienda la realidad, que está metida hasta el moño en el presente. Pero legalmente nada lo podía perjudicar. ¿Sí? ¿No tenéis más preguntas? ¿Cómo escogió la intensidad de la relación que iba manejando el protagonista? ¿Y qué tanto iba a afectar eso? ¿Qué tanto se iba a ver en la pantalla y cómo iba a afectar eso? Bueno, son decisiones. Si entiendo que el ministro vosotros se va a querer dedicar a esto, posiblemente, ¿no? De una forma o de otra, estáis estudiando. Yo os animo a que no le tengáis miedo a nada.
muchas decisiones que pueden parecer difíciles, son muy fáciles de tomar. Esa misma de la pregunta anterior, ¿no? Hay un sexto sentido, hay una lógica que te hace que las cosas, muchas de ellas, fluyen por sí solas. El tono de esta película es que ni siquiera lo marqué yo. El tono de cuál era mi relación es que no la marqué yo. Es que cuando yo llego a Guantánamo por primera vez, unas personas a las que yo he visto a lo mejor 20 minutos en mi vida, 1 hora y media en mi vida, cuando yo llego a Guantánamo me encuentro con un señor del cual casi yo no me acuerdo del nombre. Carlos, me da un abrazo. Claro, es una gente que está en Guantánamo, que llevan un montón de meses que no les dejan salir, y les está llegando alguien de fuera y se sienten que somos lo más cercanos a su familia. Entonces, yo no soy muy partidario de tener una relación muy intensa con los protagonistas. Otra cosa es que se desarrolle de forma natural, pero al revés, a veces me gusta apartarme, separarme, a veces por pereza, por ganas de irme al hotel, por ganas de olvidarme del tema, ¿no? En este caso, claro, son tantos años que es muy difícil que no haya una relación. Por ejemplo, pues ya os podéis imaginar que nosotros a Médicis le aconsejamos que no fuera a Albuquerque, a pesar de que un director cabrón hubiera pensado que vaya a Albuquerque y se va a encontrar con su hermana. Nosotros no podemos hacer eso con Médicis. ¿Qué le decimos a ella? Médicis, tú sabes en qué anda metida tu hermana, llamas a Albuquerque. Realmente, creo que junto a Riobamba, que conocí hace pocos días, son 2 ciudades a las que no me iría. Bueno, pues ella le tira la sangre, le tira a ver a su hermana y se quería hacia allá. Y además, ese plano yo le encuentro mucho valor cuando ya ella al final de la película ha de tomar la decisión. Si os fijáis, finalmente le dan en la casita. Hay unos planos muy buenos que se está poniendo un gorro para ir a la nieve, un espejo, otro espejo, el montaje me gusta mucho, un espejo, pues hago como una nueva imagen y automáticamente bueno, antes le han puesto una inyección a ella para que se quitara todos los virus que traía de la Cuba tal, y el plano siguiente están en la montaña por primera vez en su vida, pero qué casualidad, y es que casualidad, que no era una montaña para esquís ni nada, de que ella le dio por subirse a un neumático, que es un poco, se lanza como se lanzó su cuñado. Bueno, pues tiene un valor, pero es lo que es, yo no ando buscando muchos símbolos en las películas. Algunos están ahí y los veo al cabo de los años. Para mí tiene un valor, lanzándose por la pendiente, pero el plano siguiente ya está, la veis a ella, que está como pensativa con el viento que le da, y ahí ya empieza su voz en off. Su voz en off, ¿por qué? Porque esa discusión, os he dicho antes, que es lo que la hermana Miss Clyda ya intuía lo que su hermana iba a decir. Y estaba muy de mal humor. Miss Clyda estaba siempre de mal humor. Médicis era un sol, era preciosa, ¿no? Y sabíamos, porque la noche, el día anterior, ya en la montaña, ella quiso que la lleváramos a la montaña. Por ejemplo, a nosotros no nos hacía falta, pero quería ir a la montaña. Pues creo que sí, estás con tu niña, acabas de llegar, estás con tus amigos que has conocido, estás en Cuba, estás con la decepción en Cuba, en Nuevo México, estás con la decepción de tu hermana, vámonos a pasar un día a la nieve. Y en el viaje nosotros, Médicis más era estricta, que lo vas a perder todo. O sea, llega un momento en que tú estás obligado moralmente a darle consejos. A esto se llega de una forma muy natural. Y eso ya habéis visto luego, pues con lo que ella está diciendo, que cuando pasó lo que pasó, que pudimos filmarlo solamente a través del cristal, a lo mejor tampoco habría hecho falta la voz en off de ella, que se la grabamos después de esa discusión. Yo dije, ostras, no hemos podido filmar todo esto. Luego en la sala de montaje me encantaba, porque era mi primera película. Yo no sabía que en el cine documental llega un momento que los personajes están tan definidos que no necesitas nada, que está clarísimo, que lo que se están diciendo casi les estás oyendo. Entonces lo que sí hicimos, esta capacidad de reacción, la tienes, la aprendes. Vale, pues ponemos esta imagen, claro, pero
Médicis, vente en un momento en que quiero hacer una pregunta sin cámara ni nada, solamente vamos a grabar la voz, porque yo ya sabía que solamente necesitaba la voz. Y desde lo mucho que nos dijo, editamos. Yo tenía que tomar una decisión, yo me estoy jugando mucho, había que elegir entre mi hermano, entre mi hermana y ella, yo no tenía. Ni siquiera sale, así que he decidido que ahí se queda mi hermano, ¿no? Ya está, con los gestos que hay en la sala de montaje, luego vas incluso hasta eliminando parte del audio, porque la suma es más que suficiente. O sea que la relación con ellos, hombre, yo quiero siempre de entrada que desde el primer momento sepan cuál es nuestro papel en la vida, en qué consiste nuestro trabajo, qué voy a sacar yo de provecho. Antes, en una entrevista que hemos hecho en otro sitio, hemos hablado de una película que yo recomiendo si la podéis conseguir en ese lugar mágico que hay aquí. La película se llama Stevie, se llama con ese Stevie, el director se llama Steve James. Yo creo que como cine documental, esa película creo que ganó Sundance un año o dos antes de estar nosotros. Es buenísima el planteamiento. La película empieza precisamente con el director cuando le estás diciendo, que se llama Steve, cuando le está diciendo a Stevie, eso son casualidades, cuando le está diciendo a Stevie por qué le va a filmar, por qué, y en el por qué es casi como un contrato, es decir, de Stevie, yo te conozco hace años, tú vienes de tener un problema gordo, puedes caer muchos años en la cárcel, no te aseguro que mi película te sirva de mucho, porque además que sepas que no estoy de acuerdo con lo que dice Stevie. Es un chaval borderline, un pobrecillo de los Estados Unidos profundos, los de la película de Deliverance, si la recordáis, es casi un personaje de Deliverance que ha violado una prima. Pero Steve James siente que hay una cierta injusticia, o sea que Stevie es víctima también, porque además le consta, porque Steve James y su familia habían veraneado. Steve James vive en Chicago, o sea, es un director de documentales conocido, y en un momento dado se entera que el chaval después tiene remordimientos porque parece que Steve James era como el ídolo de Stevie, cuando Steve James ve, bueno, estoy hablando con esto. Pero lo importante es que Steve James decide que ahí hay una película. Curiosamente, la mujer de Steve James, que también aparece en la película, es muy dura, con no sé qué cargo tiene, en el tema de la violencia de género, etcétera, etcétera, es alguien muy militante, o sea que incluso cuando habla con Stevie hay una diferencia entre cómo le habla el director o la mujer. Incluso la mujer casi parece que esté jugando no en defensa de ella, ¿no? Pero Steve James siente la necesidad, aunque sea por remordimientos, porque nunca más volvió al pueblo de veraneo, porque yo que sé, él es de una familia rica y Stevie es un pobre desgraciado, un pueblecillo desgraciado, siente la necesidad de que tiene que hacer algo. Pero al mismo tiempo le está diciendo, Stevie, tú sabes que no me gano la vida con esto. Pero tú te has dicho, desde que eres famoso no has vuelto a veranear aquí, los tienes abandonados. Hay una cosa muy, muy tierna, donde tú entiendes perfectamente quién es quién. Y uno es el director y el otro es el protagonista. Pero en este caso funciona muy, muy bien. Y Steve James está diciendo, yo me ganaré la vida, yo me gano la vida con esto, que ya sabes si hay una gran peli, incluso está ganando dinero. Y no esperes de mí nada más que ser honesto contigo, creo que lo que has hecho no es correcto, pero creo que hay cosas que hay que explicar. A mí, bueno, fue criticado. O sea, a alguien le pareció que no estaba bien, ¿no? Y a mí me parece perfecto que el espectador no quiere decir que hay que hacerlo siempre, ¿no? Yo creo que a mí me gusta que en esta película veáis que yo me llevo bien con ellos. Hay quien puede decir, claro, pero hay un momento en que tú les llevas cosas a sus familiares de La Habana, por descontado. Porque si yo no tuviera una cámara, yo lo habría hecho igualmente. Cuando os digo que hay cosas que son fáciles de decir, hay una cosa que no está explicada completamente aquí. Médicis no les quedaba nada de dinero para comprar una cosa que ya era súper imposible de encontrar cuando ellas salen en La Habana, que son brújulas. Y Médicis no se puede. Médicis sin brújula no salía.
nosotros estábamos convencidos de que Médicis no sabía, pero a pesar de todo vimos que 2 o 3 días más tarde volvimos a verla y seguían en la construcción de la base. ¿Qué hicimos el equipo? Compramos una cruz, pero no se la dimos. Nosotros no se la dimos, primero porque yo ahí sí que no quiero, no solo no participar en cambiar el destino de los hechos de la película, sino que no quiero tener la mala conciencia de haber echado una mano a alguien que se va a jugar la vida. ¿Qué es lo que nosotros, en qué momento podemos nosotros regalarle a ella la brújula? Cuando ya prácticamente tiene un pie en el agua. Es así. Pero son decisiones muy fáciles de tomar, que no quiere decir que todo el mundo las va a tomar igual, pero son fáciles de tomar, son las que te salen de dentro, ¿no? Lo que a ti te parece correcto es lo que tú haces. No está escrito. Yo diría que ejercer influencia en los hechos para mí no es correcto en tanto que director de documentales, no hablo en tanto que persona. ¿Qué más? ¿Habías pensado, no sé si habías pensado o si en algún momento has pensado en la Cuba para ver qué pasó con esos militares? O sea, me parece como que empezó el hecho local, que decías, ¿no? Y el hecho cuando es de Cuba lo vamos a grabar, pero luego que te desvías con las historias personales y localistas la misma, y que luego esa visión más local, pero global, que ha pasado de la Cuba y ver un poco cómo se han evolucionado. Pero yo creo que explicar ahora cómo les está yendo a los que se han quedado en Cuba pertenece a otra película. Es decir, si mi película es sobre el caballo salvaje de la emigración, Cuba ya ha quedado atrás en este tema. Cuba. Es decir, no su añoranza de Cuba, pero Cuba ya no pertenece ya al espectador y ya no le pertenece a esta película. Yo no te quiero decir que dentro de 20 años, a lo mejor, de repente un día yo hablando con ellos piensen, me digan algo y digan, pues mira, yo acabé la película de Sao Paulo. Creo que no va a suceder. Creo que cualquier cosa que yo pudiera explicar ahora sobre ellos es más de lo mismo, que además sigue respondiendo a la lógica de cada personaje. Lo que pueda pasar en Cuba, ahí sí que yo me da un poco de miedo que volveríamos al localismo. Sería un paso atrás. No quiero decir, yo fui a Cuba poco después del éxito de Balseros y tuve dificultades para lograr un documental porque fusilaron a dos muchachos que habían intentado secuestrar una lancha. Es verdad que no es una justificación, ¿no? O sea, iban armados y creo que hubo un guarda de la barca que fue herido. Un momento en el que parecía que la izquierda mundial iba a cortar con el régimen de Cuba, porque además fue meses después de la invasión de Irak. Claro, de repente a Fidel se le ocurre fusilar a 2 chicos por secuestrar una lancha. Es decir, ¿pero qué estás haciendo, tío? Incluso José Saramago y Galeano hicieron escritos, no sé si Galeano o Saramago se llamaba Hasta aquí he llegado. Luego se echaron atrás cuando vieron como la prensa norteamericana utilizaba el hecho de que Galeano y Saramago se hubieran puesto tan críticos con aquel paso que había dado la revolución. Entonces se echaron atrás. Eso motivó una carta firmada por Galeano, Saramago, Joan Manuel Serrat, Sabina, y una carta diciendo que eso, ¿a dónde vais? O sea, vale, esta revolución es imperfecta, pero hasta ahora hemos estado con vosotros, ¿qué estáis haciendo? Entonces, los propios intelectuales cubanos escribieron otra que se llamaba Carta a los amigos que están fuera, que era como una respuesta diciendo, os entendemos muy bien, pero, y en ese pero te ponían cosas que estoy seguro que algunos de los firmantes no pensaban, pero algunos en un momento dado no se atrevió a no firmarlo, porque era una carta medio oficial de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos. Yo soy considerado casi hijo predilecto de la revolución, pero en cambio
El último, hace 3 años que intenté rodar una cosa, no me dejaron. Me consideran hijo predilecto porque les ha convenido en su momento considerar hijo predilecto, porque no soy contrario a la revolución en sí, o porque no la miro con unos ojos tipo Miami, ¿no? Y para ellos en un momento dado era suficiente este intento de conversión. Pero resulta difícil, muy difícil. Y esto pude rodarlo, pero en cambio esto hace 3 años, después de muchas promesas y mucho dinero invertido, no se pudo rodar. Y no era un tema. O sea, eso va todo. Yo creo que hemos ido tocando un poco todos los temas, de hecho. Tenía algo que quizá no habéis preguntado. Vale. Quizá yo he empezado a contestarlo cuando os he dicho que si yo me hubiera encontrado que todos los personajes estaban montados en el dólar o estaban todos vendiendo crack, yo no tenía película. La podría tener alguien de ficción o un documentalista no periodista, por el que era por ejemplo. Pero yo cuando tuve la sensación que la suma de los casos era perfectamente representativo de millones de personas, fijaros, ya no de los 30.000 que se fueron de Cuba, de millones de personas, hombre, el ejemplo de ellos es mucho más exagerado, porque se van a una sociedad norteamericana y porque salen de una sociedad cubana, pero la emigración, el de repente tomar la decisión, ese paso fuerte sí que está representando a millones y millones de personas. Entonces cuando yo vi que el resultado final dije, ok, estos son mis protagonistas, los que yo tengo, y yo empecé a editar otro personaje que vosotros no habéis visto, que también yo tenía alguna cosa de ellos previa a decidir que hacía la película que me daba juego, incluso a lo mejor pues tenía 2 o 3 más, pero era más de lo mismo. Esta es una película coral quiere decir que distintos personajes, cada uno con su pequeñita, sería casi como un tronco, que en realidad no existe un tronco. Tú crees que es un tronco, pero son ramas que se van entrelazando y que pasas de una rama a la otra, pero todo camina en la misma dirección. En esta película, el hecho de que todos salgan con el mismo objetivo ya les permite estar en una película coral. Y a partir de ahí les doy con muchísimo cuidado de que ninguna de esas ramas tenga una vida propia tal que te esté alejando del todo. Eso es fundamental. En las películas corales, nosotros como periodistas, en el programa mío, muchas veces utilizamos para explicar, pues imaginar el tema del SIDA, hace un montón de años, pues para explicarlo a lo mejor utilizábamos 4, 5, 6 ejemplos. No está muy claro los protagonistas que aguantan una película. Dicen que en las películas de ficción, como mucho, te aguantan 3, aunque la película se llame Los 7 Magníficos. O sea, ahora 3. Y normalmente acaba siendo el trío amoroso, como sea, ¿no? Pero en el cine documental, nosotros cuando hacíamos reportajes, por ejemplo, esta película, si yo os pongo solamente 3 protagonistas, no funciona. Diríais, he visto una película sobre 3. Pero poner más hubiera sido lo ideal, pero todo tiene un límite hasta qué punto tú puedes ir distribuyendo y consiguiendo que en ese abrazo, en esa discusión final de mis clave de Médicis, pues tú ya sabes lo suficiente porque te han definido bien a los personajes, ¿no? ¿Por qué os decía esto de los personajes? Sí, en las películas corales es fundamental que todos caminen en la misma dirección, pero cuidadito que no os colguéis con alguien, y yo ese error lo vuelvo a cometer, o sea, que se comete, ahí sí que es muy difícil a veces no seguir a un personaje que te ha entusiasmado. Y que además tienes la sensación de que te funciona, ¿no? Que pertenece al mismo tronco, formaría parte del mismo tronco. Y en la sala de montaje, cada vez que aparecía porque era una pareja, esos 2 personajes, sucedía algo increíble. Nos alejaba de la película. O sea, es como si en el Gran Hermano, ese programa de televisión,
Era como si el resto de los compañeros le votaran, le dijeran, no, tú no perteneces a esta película. Y os voy a dar el ejemplo que creo que funciona para que os deis cuenta que es difícil. Ahí sí que yo hablaría de una cierta dificultad de decir no a un personaje, porque estás convencido de que es muy bueno. Fijaros lo que os digo. Esta película, cada uno de los personajes, todos van en la misma dirección, pero tienen características distintas. Cuidadito, no suméis dos personajes que sean exactamente lo mismo, aunque uno sea hombre y otro sea mujer, sino, excepto si es una película que es fundamental, que veas la diferencia entre haber hecho esto siendo hombre y siendo mujer. Pero, pues mira, tenemos uno que quiere encontrar a su hija, que el otro, no sé qué, no sé cuántos. Más o menos, en este sentido, la cosa funciona. Pero, fijaros, no hay ninguna, aquí no está la mejor cantante de boleros, ni está el baloncetista o jugador de pelota más importante. No, o sea, han de tener carisma, fuerza. Yo también os digo una cosa: cualquier persona es un personaje. Eso también, cuando la gente te dice, me acuerdo, no sé, en un festival, ¿no? Una señora diciendo, pero usted, claro, porque yo elegí muy bien a los personajes. ¿Qué personajes? Señora, si a usted le sigue una cara durante una serie de años haciendo la cosa más importante de su vida, le aseguro que le piden autógrafos a la salida. ¿Por qué? Porque se dirán, hay personajes, hay muy pocos que no sean mágicos. Las personas son mágicas y son increíblemente ricas en sus matices, y cuando toman decisiones en momentos importantes, todo el mundo tiene poder. Dicho esto, otros no, pero en líneas generales sí. Entonces, el hecho de que Islaida y Juan Carlos, por ejemplo, cuando llegan a Cuba, la cosa no funciona. Cuando llegan a Estados Unidos, la cosa no funciona. Bueno, pues era de esperar. Porque Juan Carlos, a mí me cae muy bien, pero no dejaba de ser bastante pique. Luego me reconoció que él trabajo en Cuba era, como él dice en la película, yo era fumigador, que creo que en Estados Unidos se dice exterminator. Bueno, no es el exterminator, él me ha reconocido que él exterminaba con Apple. Y que el producto químico lo vendía bajo mano para ganar su dinero. O sea, que no era un santo. Pero no estaba en la línea de enseñanza. Entonces, esa diferencia moral entre ellos, cuando llegan a una sociedad nueva, se rompe. Entonces, eso es bueno, porque explicar la migración, el caballo salvaje de la migración, ¿cómo lo explicas? Pues en que de repente uno acaba cantando aleluya, en que una pareja se rompe, en que tal y que cual. O sea, vas teniendo ejemplos muy distintos, pero sigue siendo una película coral, porque en el fondo todos caminan en la misma dirección. Nosotros empezamos a rodar, de repente nos llamó mucho la atención un hombre de unos 70 y pico años, rudo pescador del sur de Cuba, con su pareja, que era una chica muy joven, unos 21 años, ciega. Y eran pareja sentimental, ¿no? Y les filmamos, y cuando salían en el mar, la balsa, no sé qué, no sé cuántos, Guantánamo, cuando llegaron a Estados Unidos, les enviaron a San Antonio, Texas. Gastamos dinero y tiempo en ir a San Antonio, Texas, y al cabo de los meses, tengo que deciros que aquí con ellos no llegamos a filmar el 5 años después. O sea que ese error lo habíamos cometido en la versión de 5 años antes, que ya tenía parte de cosa coral, ¿no? En San Antonio, Texas, ¿qué pasa? En Cuba, ella dependía de él. Él era el hombre que llevaba el pescado y la comida a casa, y ella le ofrecía su cuerpo. Llegados a San Antonio, Texas, ella consigue un trabajo maravilloso, porque los cubanos son la madre de espabilados, de profesora de braille, ¿no? El pescador de 70 y pico años en San Antonio, Texas, en el nuevo sistema al que se llega a vivir, no consigue trabajo. La pareja duró una semana. En el nuevo mundo, la pareja duró una semana. Bueno, podríais decir, vale, pues hasta ahora todo funciona, porque qué bien, incluso hasta te da la diferencia entre un país con un sistema y un país con otro. Funciona muy bien, la pareja no deja de ser un equipo que camina en la misma dirección, pero la inmigración de repente es un tsunami
que hay que agarrarse muy fuerte para que esto se mantenga. O sea, hasta ahí funciona. ¿Qué es lo que hacía que a pesar de todo no nos funcionara? Fueran expulsados en la sala de montaje. Bueno, pues que esa pareja ya en su origen ya era atípica. Ella era ciega, no quiero decir que era la única ciega que se subió a una balsa, pero tenía unas características personales, ella y la pareja en sí, que ya no eran representativos. Que hubiera sido el mismo error que haber cogido, que en una película de ficción norteamericana, pues si hubieran hecho la misma película, seguro que hay una que canta lo menos. Y el otro, además, era... A mí me gusta cuando llegan a Estados Unidos y a uno le dicen, oye chico, tú eres muy alto y tú te vas a ir a la ciudad, oye, ahí se juega mucho básquet, vas a ganar un buen dinero, y dice, ya juegue mucho básquet. No sé si te recordáis esa frase, porque no, a mí ya no me dices, ¿sí? Bueno, pues no sé por qué lo decía, pero yo creo que cuidadito cuando elijáis los personajes para una historia coral, periodística, a la hora de elegir los personajes. No os ceguéis con gente que a lo mejor sus características le hacen a lo mejor dignos de ser los únicos protagonistas de un documental, pero ellos no representan a millones y millones de personas. Pero eso es un error que yo cometí en mi segunda película. De hecho, la versión que finalmente está en el DVD no es la versión que se pasó en las salas de cine. O sea que me di cuenta en las salas de cine de que había unos personajes, bueno, no estaban mal, pero yo creo que no le hacían ningún bien a la película. Acaba de tocar el tema de San Antonio y gastaron recursos y dinero. El tipo de financiación, hasta la primera parte, imagino que fue financiado por TBC. Pero después, el financiamiento, ¿qué tan difícil fue? Siendo tu primera película, me imagino que obviamente después sigue siendo difícil, pero de otra manera. La segunda película que venía de la nominación al Oscar, estuve un año rodando, y los primeros 6 meses fue con mi dinero. Sigue siendo muy difícil, la verdad, todavía. Cuando yo pensé que había una película, hablé con la televisión, de la cual yo era asalariado, diciendo, bueno, la película no es mía, es de ustedes, yo ya cobré mi sueldo en su época, pero que hay una película, por nuestra parte, adelante. Nunca les había sucedido esto, o sea que, sin mala intención, yo creo que negociaron demasiado favorablemente hacia ellos. Todo el mundo quiere coproducir con una televisión pública grande, con lo cual cualquier productora estaba dispuesta a lo que sea. Empezar a coproducir con una televisión grande, a esa productora le puede servir pasado mañana para cobrarle una serie de muñequitos. Bueno, ¿no? Entonces a mí me dieron libertad para que yo buscara un productor. Y la televisión me dijo, ok, a ti te seguiremos pagando el salario tuyo, más el camarógrafo que tenía de la televisión. Esto, más todas las imágenes de archivo, por llamarle de archivo, es decir, todo lo que ya existía robado, que estaba más que amortizado, según cómo, pero bueno, esto lo valoraremos como el 50% del valor de la película. O sea, nosotros tendremos el 50% y aportamos esto. A partir de ahí tú, como director, pide, porque el dinero es para otro. En este caso, luego también entró Televisión Española, si no me equivoco, no me acuerdo si esta acabó entrando en un momento dado, con un dinerito, con una precompra, sirvió para liberar. Son películas caras, que son muchos meses de rodajes. Claro, desde que decidimos hacer la película hasta que salió la película pasó un año. Desde que decidimos salir a rodar hasta que fuimos a rodar pasó un mes y medio. Fue fácil encontrar el dinero, fácil. ¿Cuánto tiempo estuvimos recuperando nuestros personajes? Fue como una road movie, lo más divertido del mundo. 5 años después, 5 personas yendo a Granby, Connecticut, a no sé qué, a Miami, a encontrar a nuestros personajes haciendo nuestra primera película. Eso era facilísimo. Nada más que todo. Luego ya os he dicho, regresar, empezar a montar y enseguida hacemos distribución. O sea que él llega. Pero claro, decir cuánto tiempo se tarda. Antes hemos hablado de una cosa que para mí es fundamental.
el decidir siempre en vuestras películas o en vuestros reportajes cuál es la cronología perfecta. Eso os hablaba antes que quería hablar de eso. Es decir, tú como autor de una novela de ficción o como guionista de ficción decides que la historia que quieres explicar, yo pienso que sería muy bueno que pasara un siglo en la dinastía de los no sé qué. Bueno, el productor te dirá, bueno, allá tú, yo qué sé, luego tendrás que poner actores peores, porque un siglo, pero no es un siglo de verdad. Es un siglo en que habrá un cambio de vestuario, de decorados, de no sé qué. Pero por lo demás, tú puedes decidir que mi película o mi novela es un siglo en la vida de estos balseros. En el documental no puedes hacer eso. Porque hay un productor, porque hay unas prisas, porque hay imposibilidad. Entonces, cuando tú decides que vas a explicar algo, tienes que decir, bueno, lo mío no es ficción, o sea que no podemos pasarnos de años, de meses, de días, todo va a depender. Entonces, ¿qué cronología creo yo que es más que suficiente? Y hasta aquí sí puedo decirle, mira, productor, por favor, yo quiero estar rodando durante un año. No quiere decir que el equipo estará dedicado en cuerpo y alma, cada uno se dedicará a otras cosas, pero yo sin un año en la evolución de mis personajes, no tengo película. Entonces, bueno, eso es algo que yo por lo menos me quiero plantear siempre cuando tengo una idea. Hay soluciones a veces, ¿no? Si tú estás siguiendo a unos personajes haciendo hechos reales, pues, lo que os he dicho al principio, aquí nosotros estamos siguiendo a unos personajes y vosotros les estáis viendo en tiempo real sus acciones. Hombre, yo creo que si hubierais decidido hacer una película al principio de todo, os habríais dicho, mira, os pongo un ejemplo. Cuando os acordáis del huracán Katrina, yo había hecho Balseros y estaba buscando un segundo tema. Y en un momento dado se sabía que el Katrina iba a entrar en Nueva Orleans por un barrio muy concreto donde estaba un club de jazz mítico. Y uno que está en el equipo mío, que es un norteamericano periodista, porque vive en Barcelona, él me dijo, ¿sabes qué está pasando por ese club? Va a pasar por ahí de aquí que se calcula 3 o 4 días. Yo dije en la televisión, yo creo que aquí hay una película. ¿Os lanzáis? Venga, por favor, os lanzáis. De momento, enviadme hacia allá rápidamente, contratemos un técnico de sonido allá, un productor, lo que sea, y nos vamos ya. Si al final no da para lo que yo intuyo, evidentemente tendremos un reportaje de media hora, esperando el Katrina a ritmo de jazz, por decir cualquier tontería, ¿no? ¿Cuál era mi idea? Ese local va a quedar destrozado. Va a haber unos músicos agarrando al saxofón y al contrabajo. Habrá 2 héroes, el más cobarde, el que todos ven que tú vete, que tienen más niños, y al cabo de los meses pues empezarán a hacer conciertos por el mundo y se dedicarán, y llegará un tiempo, de aquí un año, 2, 3, 4, que el local se volverá. Ese es el arte de la película. No sé, en cambio me han dicho que hay una serie de televisión, entonces sabéis de series, no sé cómo se llama, que creo que es... ¿Cómo? Treme, que es esto. Es esto, o sea que no nos equivocábamos. Eso, nuestra intuición es que la vida real iría por ahí. Bueno, ha ido por ahí, hasta tal punto que ha habido alguien que ha hecho una serie de ficción. ¿Qué pasó? Mi televisión me dijo ¿qué me estás diciendo? ¿Que te quieres ir hacia allá? No sé qué, no sé cuántos ya, contratar. No, búscate un productor. Los productores no son gente que tiene un cajón lleno de dinero. Son una gente que sabe escribir 4 dosieres que acabas escribiendo tú, como director. Que utilizan tu idea para luego conseguir un dinero que se lo apuntan como si fuera de ellos, porque así es como funcionan las leyes en España, por lo menos. Las ayudas son a la industria, no a los autores. Bueno, yo desde entonces tengo guardado un dinero en una caja fuerte que no se toca y que la próxima vez que yo tenga una idea tan definitiva, no creáis que las ideas salen cada día. Tengo un dinero guardadito ahí que por lo menos yo puedo decir, señores, me pido mis vacaciones, mi permiso, o por lo menos sí que me dejáis ir. Y aunque no tengáis dinero y no me lo descontéis en mis vacaciones de este año, ¿no? Y yo me consigo un cámara y me voy haciendo y me la juego. Me la jugué hace 2 años con una idea. Perdí más
o menos $10.000 de esa cajón. En otra idea que no funcionó porque el personaje principal, habéis visto la película Coral, la otra era un personaje único. Aunque era una historia coral, había una que había sido la heroína, y ahí, a diferencia de esta película, era alguien que me iba a explicar algo que le sucedió años atrás. Y cuando luego finalmente vi con ella, su forma de narrarse estaba totalmente mediatizada por... ¿Os lo explicaba antes de la película? No. O antes lo explica todos ellos. Bueno, esa mujer se ha metido ahora en la Iglesia Evangélica de República Dominicana, y cuando te habla está iluminada, no hay forma de que baje a la realidad de los hechos, ya que coge y se perdió. No encontré un productor previo. Yo decía, bueno, creo que tengo una gran idea, creo que tengo un buen currículum, me conocen, calculo que decidir si hay película y empezar a hacer según qué contactos. Os digo muy brevemente, también era una balsa, pero era una barca ilegal que se llaman yolas. Las barcas dominicanas ilegales se llaman yolas, en España son pateras, y una barca que intentaba llegar a Puerto Rico, que es la guía de los dominicanos para algún día hacerse con un pasaporte. Y esa barca estuvo perdida durante 15-20 días, salió en la prensa dominicana, que salgan yolas ilegales y se pierdan. Bueno, puede pasar cada año. Gente sencilla, 2 de un pueblo, 4 del otro, y incluso los guardacostas les buscaban, les dieron por desaparecidos y de repente aparecieron vivos. La marea les fue devolviendo hacia la arena. Habían llegado realmente hasta las costas de Puerto Rico, pero entonces vieron que había policía en las costas, apagaron el motor y luego al día siguiente el motor no perdió. Entonces quedaron a la deriva, les pasaron 1000 y una. Pero lo que realmente fue la noticia que yo leí, que dio la vuelta al mundo, que hasta la recogió la BBC, y que en España la llevaron al programa de Ana Rosa Quintana. La noticia era: salvados 15 náufragos tras 20 días gracias a la leche materna de una de las pasajeras. Era que ¡guau! Que, bueno, yo en su momento cuando lo leí no pensé que era una película, porque yo en esa época, como periodista, yo no estaba allá. Si no estaba allá, bueno, pues seguro ya a Rosa Quintana se le llega su programa, le llegarán las mañanas de no sé qué, nuestra querida heroína. Yo estoy sobre evangélica a base de llevarle a programas. Y claro, al cabo de los años, pues ella cuando lo cuenta, no es una historia tipo, bueno, mi pueblo era necesario. Ella dejó 2 hijos atrás con los abuelos, por eso le subió la leche. Pero estaba bien, incluso el guión tampoco lo tenía pensado. El director de fotografía, que es un fotógrafo finlandés, había una cosa que yo pensaba, que la narración sumada a ese fotógrafo en blanco y negro podría ser una forma de relatar. Bueno, pero lo que no conseguí es un productor que a todos les encantaba la idea, dijera, bueno, vamos a ver, vamos a ir a medias, por lo menos vamos a ir a medias, mientras tú haces el trabajo de ir a rodar ya un teaser, rodar algunas cosas. Podía contar con mi cámara, que me lo hacía gratis, técnico de sonido que me lo hacía gratis. Eso se puede conseguir en un momento de crisis, gente que da un paso al frente, pues se pasa, y luego te llevas el gato. Pero no conseguí un productor que también pusiera un dinero y que además empezara a hacer llamadas. Por eso os he explicado la historia. Por ejemplo, pues a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que está ahora en campañas fuertes de que se regrese a la leche materna. Bueno, pues yo no sé si en España, desde luego faltan productores con dinero, pero hay otra figura intermedia que falta, que sería un poco como el representante, que no tiene por qué ser solo mi representante. Alguien que yo le lanzo una idea y empieza a mover cielos y tierra. Y ahí, venga, la idea es buena, pues un dossier. Yo veía el dossier que me hizo alguien que contraté, alguien me había dicho que se dedicaba a esto. No funcionaba, ni en inglés era bueno, ni sabía llamar a las puertas que tenía que llamar, ni pensaba a lo grande como hay que pensar. Yo creo que en un momento de crisis precisamente es cuando más tenemos que pensar en ideas que funcionen a nivel internacional.
Bueno, en España es así, o sea, acaba siendo siempre el director el que se juega el dinero. Es muy difícil, puede darse, me ha pasado un poco que me llamaran una productora que tenía una idea, que ellos creían que eso podía llevarse al cine, que hubiese una película documental, que si yo estaría dispuesto. Hasta ahora no me ha llegado nunca una idea atractiva. No empecé el interés comercial de la productora, porque en realidad a la productora no se le ha ocurrido, sino que en un momento dado, pues en ese caso era la World Race, que es una regata importantísima de barcos, querían invertir dinero para que todo el mundo viniera a la World Race, no sé qué, y entonces se les ocurrió a esta productora, bueno, ya que sabemos que ellos quieren invertir dinero, que igual les habían encargado de hacer un spot publicitario, pues hacemos una película documental fantástica que gane mejor y tal, y pues vamos a hacer esto. Cuidado con esto. ¿Cómo fue? A lo mejor tú haces esta película, o la empiezas a robar, o tienes dudas, conoces a los protagonistas, pero dijeron, tú puedes ir con dos personajes, hacer la misma travesía con ellos. Igual te das cuenta que hay un documental sobre la soledad, acompañado de la aventura, que entonces ya tiene un valor añadido, ya estás haciendo algo universal. Yo podría a lo mejor encontrarme entonces en tus amigos, decir, eso sí me gusta, pero ahora gastar mi tiempo y mi dinero metido en una barca cruzando el océano ha de ser por algo que va más allá del dinero. Entonces este tipo de propuestas te pueden venir de una productora que ha visto México, pero de alguien que vea la historia de la leche, no se le va a ocurrir a un productor que revela la vida. Vas a estar tú, te vas a jugar tu dinero, vas a estar luchando, vas a viajar aquí, vas a viajar allá, vas a empezar a escuchar música en tu casa, ya solamente pensando en tu película, porque todo gira en torno a esto. Yo me he leído libros sobre leche materna, y no tengo nada que ver con esto, ¿no? O sea que se convierte en tu vida y luego llega un productor y ¡shup! Te lo chupa, se queda con la excusa de que, bueno, hay muchas ideas. Esa es la excusa que daban antes, por más que te reconozcan los hijos, ¿no? Es que tenemos muchas ideas, claro, nosotros no podemos presentar 6 proyectos al ministerio, o no podemos ir a la televisión española con 6 proyectos a ver si ponen dinero. Entonces si elegimos el tuyo, pues como muchos tenemos, podemos presentar uno o dos más. Claro, la respuesta nuestra es, ok, yo he venido aquí, he tenido un montón de proyectos. O sea, vosotros podéis decir que hay muchos proyectos, pero ahora hay más productoras que proyectos. Pero aún así, no sueltan la mosca, no aflojan la mosca. Bueno, señores, queda un cuarto de hora, no sé si os queda alguna pregunta más. Sí. De casualidad, tú estás haciendo mi tesis de crowdfunding. De casualidad, no has pensado hacer un documental haciéndote una campaña de crowdfunding? Es que yo soy malísimo para estas cosas. O sea, yo no tengo ni web, ni Facebook, ni nada, ¿no? Entonces, si me creen, me creen. Cuando yo llego con el, yo fui nominado al Oscar y tengo una idea, si me creen, cojonudo, exagero, pero va por ahí. Debería hacerlo. Yo del crowdfunding, en estos momentos en Cataluña, este año se están rodando, creo que sin tener que cobrar, cuando es una región en España que estaba dando para muchísimo tiempo, era la región más potente. Están rodando 4 películas, 2 por crowdfunding y las otras 2 porque ideológicamente es lo que toca y de ahí han conseguido un dinerillo, ¿no? Pero es muy difícil. Y yo leí un artículo del New York Times que debería hace unos 5 o 6 meses, que explicaba que el tema del crowdfunding, por lo menos en el tema audiovisual, se está acabando. Que el que tenía que dar ya dio,
que aquí han ganado dinero son los que lo organizaron, la empresa. No sé si sabéis que hubo una cosa que se llamaba la pirámide, el juego de la pirámide. Lo explicaban un poco como algo parecido. Que tú estás al principio en la base, pensando que vas subiendo en la base de la pirámide, y que llegará un momento que serás tú que recibirás todo lo que has sembrado. Y ellos dicen que en estos momentos es muy difícil, que seguirá habiendo películas que se harán con este sistema. No, pero bueno, están prohibiendo algunas empresas, creo, ¿no? Están exigiendo algún tipo de impuestos. En España han prohibido algo de crowdfunding, pero no de lo audiovisual, de otras cosas, ¿eh? Han prohibido que, o sea, quieren que esté por debajo de un precio. O sea, que no se pueda cortar la de 1.000 euros, por un tema como de que se utiliza para el blanqueo de dinero y cosas así. Incluso para el audiovisual. Sí. Bueno, cada vez yo que sé, que nos van apretando por todas partes. Supongo que dirán que lo hacen con toda la buena intención, pero seguro que detrás hay intereses de algo. Como en mi ciudad, en Barcelona, en los que vivimos en el barrio antiguo, ahora nos prohíben alquilar nuestro apartamento a los turistas. Con la excusa de que, claro, ahora resulta que su casa es insegura. No, hay un lobby de hoteleros detrás. Etiqueta de Charamanzana. Yo no lo he visto todavía, pero no sé si podrías mencionar algo. Bueno, sí, sería un poco lo contrario, en el sentido que Bicicleta que echa la manzana también es un tema hiper universal. Ya incluso, vamos a ver, un tema universal es una guerra, pero cuando yo os hablaba de temas universales no quiero decir la guerra, sino la soledad, es decir, temas un poco más no diría más morales, como más etéreos, la solidaridad, el compañerismo, el miedo al futuro. Vale, de entrada tú tienes un tema hiperuniversal, el Alzheimer. 40 y pico millones de personas en estos momentos, se calcula que cada 5 años se triplicará el número de personas en el mundo que sufren la enfermedad, y 1 de cada 3 de los que estamos sentados aquí tendrá Alzheimer. Pero Borja seguro que no. Esta broma familiar. Entonces, de entrada, claro que es un tema universal. Ya es universal porque toca, pero cuando yo digo universal no va por ahí. Igualmente, cuando a mí se me ofreció, en este caso no fue idea mía, el exalcalde de Barcelona, Pascual Maragall, que siempre trajo los Juegos Olímpicos, es un hombre que ha sido siempre muy valiente, muy rompedor, luego fue presidente de Cataluña, el primer presidente de izquierdas. Bueno, un tipo atípico que siempre dio pasos al frente, ¿no? Un poco a contracorriente, y pienso que por esto ha sido muy valorado. Creo que además su revolución urbanística de la ciudad fue interesante. Eso es importante lo que os estoy diciendo porque él acabó siendo el único protagonista de un documental, de películas. Fijaros que también os he dado unas cuantas pistas de quién era él, y luego veréis por qué yo le elegí a él, o por qué yo decidí hacer la película con él. Hace 8 años, 7, él anunció en una rueda de prensa hipermasiva que tenía Alzheimer, que él era consciente de que no se iba a curar, que no llegaría a tiempo, pero que él lucharía hasta el final para que por lo menos las próximas generaciones, pues él se ofrecía, crearía una fundación, conseguiría dinero, ofrecería su experiencia a la ciencia, bueno, de 1000 maneras, pero dio un paso al frente. Fijaros este concepto, dar el paso al frente es algo que en casi todas las películas de ficción hay un paso al frente cuando se da lo que yo ya le he llamado el accidente acelerador. El incidente acelerador, típica película que hemos visto 2000 veces en 80 versiones. Sala de espera de un aeropuerto, ahí ya vas viendo que hay un matrimonio feliz con sus niños que se van de vacaciones, más o menos ya deduces que se llevan muy bien y tal. El otro que está ya sudando, ya ves que está cagado de miedo, que ya os habéis que acabará siendo el que agarra el avión y salva todo el mundo. El otro que nada más subir, nada más entrar en el avión, pues ya le toca el culito a la zapata
Lía más la de la moza. A ver, la moza, ¿no? Le toca el proyecto de la moza y tiene una frase que va como definiendo los cosas. Y luego, en el minuto 10 va a haber o un motor que se rompe, o un secuestro, o un desastre. Minuto 10, minuto 8, ahí quien lo ha situado en otros formas. Pero se entiende que al principio todo parecía normal, cuando de repente el todo parecía normal, evidentemente todo parecía normal dentro de la incomodidad del avión, dentro de una visión, pero todavía no ha habido el motín. Entonces muchas películas para eso, todo parecía normal cuando de repente. Y en ese todo parecía normal, el director aprovecha para ir definiendo el paisaje, dónde estamos, por qué, en qué contexto histórico, estos son mis personajes, incluso dice que no se puede tardar muchos minutos en que se entienda la película de que va a ir. Bueno, en cambio nosotros, como os he dicho antes, llegamos a los lugares cuando ya el incidente ha sucedido. Maragall hace una rueda de prensa anunciando su enfermedad, eso está rodado por 80 televisiones de mi ciudad. Con lo cual ese momento en que se produce el incidente acelerador está. Y yo lo que hago es, ellos deciden crear una fundación, me avisan, yo no desconocía más o menos, y se me propone si yo quiero hacer para la fundación una película, no sobre él, sino explicando el Alzheimer, una cosa científica que iría muy bien. Yo digo, hombre, yo no soy periodista científico, no es mi mundo, pero bueno, conozco, ya conocía a Maragall, pero le conozco más, e incluso él había estado en el estreno de Balseros, debe ser el alcalde de Barcelona. Bueno, tal, no sé qué, pues yo pienso, ¿y si yo le sigo a Maragall y su familia? El Alzheimer, como sabéis, es un catacrán en toda la familia. Y pienso, pero al mismo tiempo me buscaré algún caso, no sé, pues un jefe de una tribu de la Amazonía que antes se sabía el nombre de sus 80 nietos y que tal, invento cualquier tontería. Y el otro será pues en Nueva York para intentar que la película, que es lo que me piden, que la película sea internacional, que no sirva solo, eso ya me ha gustado, que no sirva solo para la fundación, para moverlo, para conseguir dinero en los hospitales, sino que si puede ser algo que funcione y que ayude a cualquier fundación del mundo o a cualquier médico o farmacéutica, adelante. Yo llevo a día Maragall a ver mis películas anteriores y les digo, así es como yo trabajo. Yo estaré con vosotros, ese contrato del que hablábamos, yo quiero, bueno, que confiaban en mí, siempre lo han dicho ellos en sus entrevistas, porque si no hubiera sido yo, bueno, pues si no hubiera sido yo o 2 o 3 más, ellos piensan que yo soy discreto, soy respetuoso con la intimidad y que sé dónde puedo llegar. Y me dicen que sí, que aceptan que yo esté durante un tiempo, y podríamos hablar de la tecnología perfecta. Yo no sabía, porque todo lo que sabemos del Alzheimer lo sabemos a partir sobre todo de películas de ficción, en la que ya el protagonista o la protagonista tiene la enfermedad muy adelante. Porque si no, no la juego. No la juego. Por en algunas sí que es el día que se lo detectan, luego pondrá 5 años después y ya empiezan a acordarse de no sé qué, y luego llegaréis al hijo de la novia, en la que la habéis visto todos, y todos la hemos visto, es una gran película, sirvió mucho para poner el tema del Alzheimer sobre la mesa, pero hay todas unas fases previas, hay todo el sistema de diagnóstico. Maragall, cuando yo empecé a rodar, él era capaz de dar conferencias, de hecho, tan bestia como esto, pero que no te pasa nada. Que tú puedes tomar un avión y a lo mejor el piloto tiene Alzheimer. Es así, es decir, en el caso de Maragall, ¿por qué se detectó? Porque él venía de una profunda decepción política, él se sentía deprimido, empezó a tener algunos síntomas y de algo le llevaron al médico y se dieron cuenta de que podría ser. Entonces hay un sistema de diagnóstico de la parada bicicleta, que la manzana, que forma parte de la detección de la enfermedad. Título que no es mío, pero pues yo estuve un mes y pico y no andaba con un título. De repente alguien me dio y chapó, es buenísimo.
Es bueno, ¿por qué? Porque de entrada ya permite que se hable de la enfermedad. Porque tú cuando te dices, ¿por qué se llama ciclitis escuchar avanzada? No, el título es este. Y bueno, yo lo que me di cuenta es que en el caso del Alzheimer, a diferencia de Balseros, yo no podía hacer una película coral. La suma de 7 cubanos yéndose a Estados Unidos te da la imagen de millones de ciudadanos del mundo yéndose a otro país. Y en cambio, en el caso del Alzheimer, un alcalde de Barcelona con una familia que le mima, el propio Maragall me lo decía a mí, me dice, yo, si ahora cuando voy por la calle, la gente se me acerca para decir, señor Maragall, que se ha perdido usted. Él era capaz todavía, yo qué sé, de explicarle la ciudad y las alcantarillas a los turistas, ¿no? Bueno, un poco por el desconocimiento de la enfermedad. Entonces, yo me di cuenta que yo no podía sumar. Primero, en una película de Alzheimer, por cada enfermo hay por lo menos, ojalá, por lo menos un familiar, cuidador, cuya vida cambia al 100%. Casi te vas, ya multiplicas por 2 tu protagonista. ¿Perdón? Sí, cierto, pero el que se ha ido es un poco el más protagonista, ¿no? También el cuidador, llegará un momento de la enfermedad que quien lo va a pasar mal va a ser el cuidador, el enfermo no es mal. O sea, quizá es más claro. Pero yo no podía sumar a alguien, primero, respecto a las causas del Alzheimer, los miembros están a años de saber algo. Por ejemplo, Maragall no tiene la mutación genética que se ha encontrado, la única mutación genética que se ha encontrado, me parece que podría estar en el máximo de los casos, y a lo mejor ese máximo es un 7%, Maragall no. Dicen que leer mucho, ser bilingüe, Maragall es bilingüe de nacimiento, ayuda a prevenir, pero ayuda en un 1%. Fumar ayuda a tener Alzheimer en un 1,2%. Beber, pero el curry ayuda a prevenirlo en un 0,8%. O sea, es un cóctel de que no están saliendo resultados. Entonces, ¿cómo puedes tú, si ni en el origen, ni en el tratamiento que te vas a hacer con tu familia, tu capacidad económica? En la India, el gobierno de la India todavía no reconoce el Alzheimer como una enfermedad. Y eso es grave, porque están perdiendo un tiempo precioso en un país de millones de habitantes que además tiene muchos de los factores de riesgo. Uno de ellos, irse a vivir a un hábitat que no tiene nada que ver con el libro, no es la emigración, un hábitat que decir abandonar el campo por la ciudad. Bueno, pues a lo mejor aumenta también en 1,8. Han encontrado el cambio del curry, suaviza. Sí, por el táncamo, hay un material, hay un producto, ¿alguien conoce? ¿El? Esto parece que como durante un tiempo estaban convencidos que el aluminio, que se dieron cuenta que los dominicanos tenían un porcentaje un poquito superior. Y entonces ahí siguieron la pista al aluminio, porque la comida favorita de los dominicanos es el concón, que es el sucarimat de la paella, ¿no? Es lo que el arroz te queda cogido esto que es buenísimo. Bueno, pues te llegado a la conclusión de que podría ser que el aluminio se queda, bueno, al cabo de 5 o 6 años y millones de dinero invertido en esto y farmacéuticas a punto de creer que han encontrado la fórmula mágica y que se van a volver millonarios, se escapa. Entonces había tantas cosas que la idea fue un solo personaje, un solo personaje. Pero ¿cómo lo universalizamos? Importante, un solo personaje que en el momento en que ¿de qué forma hice yo para sustituir esos 10 minutos del todo parecía normal, que a mí me sigue pareciendo una fórmula mágica, que no lo digo yo, la más que he demostrado en todos los libros, que a poco que puedas hacerlo. Yo, los primeros 10 minutos, tú estás viendo la familia suya entrevistada, que son todos muy abiertos y muy inteligentes, te iban explicando pequeñas cosas de, yo ya vi que mi padre llevaba unos días nervioso. La madre, esto es un poco lo del searching for sugar man, ¿no? Que te va retrasando.
algo importantísimo, pero lo pasa 50 minutos, ¿no? Hay 10 minutos en que yo lo único que vas entendiendo es que algo le pasaba a ese hombre, pero paralelamente el espectador que no supiera, claro, esta película era para todo el mundo, y mi gran ilusión fue cuando fuimos a IFA en Ámsterdam, que es el gran mercado tal. Yo había rodado un poquitín, pero íbamos a IFA a buscar dinero. Y claro, en IFA no saben que Pascual Maragall, saben que Barcelona es una ciudad que se ha puesto. Pero ¿cómo hacer el pitching? El pitching, ¿sabes lo que es? Unos minutos que te dan para comer el coco a los que pueden dar. Hablando claro es eso. En el pitching pero les puede pasar unas pequeñitas imágenes de Maragall. Y enseguida se dieron cuenta de la fuerza de los. Hasta el punto que yo cambié lo que tenía que decir a la presentación, lo cambié. Le dije, ya está, no voy a perder minutos en explicar que es un tipo universal, carismático. Porque se dieron cuenta, con eso que ya habían medio montado, de ir explicando a la familia el nerviosismo, pero al mismo tiempo, quién era él. Si se recordáis la imagen de los Juegos Olímpicos de Barcelona, igual que habéis visto, había un arquero que chupe una flecha que acaba en un PBT. Bueno, es una imagen que se ha repetido 1000 veces, ¿no? Entonces, cuando él, sí que pongo yo el momento que él convoca la rueda de prensa, porque ya sigo viendo a la familia que va diciendo, llegó un momento que tuvimos que ir al médico. Entonces la mujer dice, cuando nos lo dijo, hace este gesto, entonces ya ves todo de periodistas alrededor. O sea, con lo que tienes vas montando algo semejante a eso que hubieras hecho en una película de ficción, ¿no? Entonces, claro, cuando el tipo dice, tengo Alzheimer, yo voy a luchar, ahí en el momento en que dice, voy a luchar, es cuando empieza a poner imágenes de cuando organizó los Juegos Olímpicos, para que tú entiendas que lo que está haciendo él responde a la lógica del personaje. Eso era, bueno, porque también luego suaviza la película, el hecho de que él sea alguien tan valiente, tan tirado para adelante, siempre está de buen humor, siempre estaba de buen humor, siempre se le ocurría incluso cosas bastante atípicas, ¿no? Siendo alcalde de Barcelona o presidente de Cataluña, podía llegar en a una ciudad y con eso tocar la guitarra, exagero, en lugar de... Eso ayudó mucho en la película a que cuando empieza a tener síntomas de desinhibición, yo pude seguir rogándole un poquito más allá de lo que a lo mejor con otro personaje yo había dicho hasta aquí he llegado. Es un poco el pacto que yo hice conmigo mismo. Aquí regresamos a otros temas que nos tocaban. Yo dije, en el momento en que no sea consciente del todo, de la película que estoy haciendo, yo no puedo seguirlo. Y, perdón, de hecho la película empieza, que él está delante mío, sentado para la entrevista, y yo le digo, ¿cómo le gustaría que fuera esta película? Y él dice, divertida. Basta ya de pobrecitos. Luchemos para acabar con esta enfermedad, pero basta ya. Bueno, es un poco Stevie. O sea, y ahí soy yo Steve. Y soy yo Steve que le estoy preguntando a Stevie, ¿me dejas hacer esta película? Pero automáticamente el listón lo he puesto muy alto. Necesito que, y 4 o 5 veces a lo largo de la película, es consciente, está clarísimo que él sabe la película que estamos haciendo. ¿Qué me encontré? Que él dejó de ser consciente de algunas cosas bastante antes de algunos síntomas que son los que nosotros creemos que son los propios del Alzheimer, que es lo que nos ha llegado por las películas. En este sentido creo que la película, que me consta que se ha pasado 60 y pico países, pero que lo están pasando, me invitaron en un simposio de médicos especializados en Alzheimer. No, es cierto que yo puedo hablar sobre el Alzheimer 3 o 4 horas, pero no especialistas. Pero donde yo pienso que les llamó la atención, había posiblemente alguna, mi mirada es aportada. Yo creo que había. Pero bueno, sobre todo era el pacto de esto, ¿no? Hay un momento al final que yo creo que el espectador debería empezar a pensar hasta aquí. Antes de darla por buena, una vez editada, evidentemente se la ha enseñado a todos. Y luego lo que hice es reunir a la Asociación de Familiares de Alzheimer y pasarles la diciendo, ¿qué os parece? Me he quedado corto, ya os lo digo, me he quedado corto. En vuestras casas estáis viviendo infiernos que no aparecen ahí.
y les pareció que yo había parado en el momento que debía parar. O sea, que ellos también sentían que a partir de ahí ya era un poco pudoroso. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de algo y que hagamos muchas gracias. El micrófono sé dónde está y se nos funciona, así que lo hacemos así rápido. Bueno, Carlos, agradecerte por darte una vuelta por la universidad. Hemos tomado desayuno más temprano, actualmente, más allá de lo profesional que eres, es una excelente persona y una persona muy apasionada. Yo creo que es un aporte extraordinario a los que no han podido venir. Algunos son miembros nuestros, otros son visitantes que espero que regresen alguna otra vez. Y nada, esta es tu universidad, ven cuando quieras, pásate por acá, que con gusto te vamos a recibir. Un aplauso, por favor, muchas gracias.